Con el tema del canibalismo, por supuesto que lo hubo. Claro, llega Bernal Díaz del Castillo y nos está contando todo lo que pasa. Pues Bernal Díaz del Castillo ya nos cuenta el canibalismo indígena. Hay prácticas como puede ser la de con el dios Xipetotec, algo que en náhuatl se llama Tlacaxipehualitzli, que era quitarle la piel a un ser humano y vestirla ellos, los sacerdotes. Entonces esto es lo que se encuentran los españoles cuando llegan allí. Esto está perfectamente documentado en los códices mexicas, que esto no se lo ha inventado un español. Pues esto está dibujado por los propios mexicas. Sí, claro. Ahora les viene el tema de decir, no, pero es que claro, esos códices están escritos después de la conquista y entonces en esos códices los indios dibujaron lo que los españoles quisieron. Es que no hay quien se lo crea, ¿vale? No hay quien se lo crea. La defensa esta que están haciendo los mexicas y los indigenistas de este tema. Entonces tenemos códices como el borbónico. El nombre del códice ya nos dice en qué momento se dibujó, pero lo dibujaron mexicas, que conocían bien cuál era su cultura. Y entonces lo que tenemos aquí pues es un dibujo en el que el códice borbónico ya nos está hablando de este dios, el dios desollado, que entonces necesitaba que uno de los sacerdotes se vistiese una piel completa, no solo la carita, todo, completa de otro ser humano. Se le quitaba la piel, no te especifica si en vida o muerto. Entonces ya tenemos desde los códices, códice magliabequiano. Estos son códices de los mexicas, de los que vivían en el Mexico Tenochtitlan. Otro de los dibujos que se hacen en el códice magliabequiano. Y nos están diciendo que no, que esto es mentira. Pues ahí tienen a una serie de mexicas en los que se ven partes humanas en platos y se lo están comiendo. Guadalupe Codina, que nos viene a decir que no, hombre, que era un canibalismo ritual y que entonces solo se comían un pedacito del corazón de lo que dice el códice, no es eso. Ya les queda el recurso de decir, no, esto es mentira. Bueno, te lo crees o no te lo crees, pero es lo que viene en el documento y lo que está reflejando el documento. Y hay piezas de humanos ahí que se están consumiendo. Es muy difícil negar todo esto porque es que es mucho lo que tenemos. Que en todo el mundo se ha practicado el canibalismo, claro, por supuesto. O sea, nadie lo niega. Es ya chocante que indigenismo actual nos quiera vender la idea de que no existió el canibalismo cuando era prácticamente por todo el continente americano. Había pueblos que no lo practicaban, desde luego, pero había muchos que sí lo hacían. Y entonces tenemos un canibalismo proteínico, gastronómico. No tienen animales grandes y se comen a los animales humanos. Un montón de cuencos, cada uno con unas partes del cuerpo, brazos, piernas, cabeza, y la gente comiendo. Incluso hay uno que está con una especie de cuchillo elaborando una de esas partes. Entonces lo que estamos viendo, este es el códice magliabequiano. Tenemos un montón de códices dibujados por los propios mexicas que están reflejando cuáles eran las prácticas que hacían los indígenas. Que aquí hay gentes consumiendo a otras gentes, pues... Actualmente se sabe que muchas de las tribus, sobre todo en islas, que eran caníbales, era precisamente porque no había cantidad de animales para mantener esos hidratos y esa fuerza. Entonces consumían humanos, que era el animal más fácil de cazar, una cosa que viene de los ancestros. Definir esto como un canibalismo ritual, o sea, no tiene ningún sentido. Puedes tener un ritual, como dicen, el sacerdote en lo alto de la pirámide, pues que se come un trocito del corazón. Vale, pero cuando ese cuerpo, como veis aquí en este otro dibujo, llega hasta el bajo de la pirámide y lo están esperando para despedazarlo y comérselo, pues ahí ya no hay ninguna ritualidad. O sea, lo que estás haciendo es alimentando a tu población. Los indios de los planos de Norteamérica, ellos tenían abundancia de caza con los bisontes y con los ciervos y con otra serie de animales. Pero al sur del Río Grande y al sur tenemos un problema y es que había una sobrepoblación. Esta forma de sacrificios que se hacían aún más al sur, en la Ciudad de México y en Tlaxcala. Y en otros sitios como la Riviera Maya se practicaba canibalismo porque habían agotado ya todos los recursos proteínicos. Entonces llega un momento en que esta gente pues le es más fácil alimentarse con otra persona que andar recorriéndose kilómetros y kilómetros recolectando tunas, recolectando higos chumbos. Otra cosa que nos vienen a decir, no, es que estos iban voluntariamente a ser sacrificados en la pirámide ya. Y un carajo. Iban voluntariamente, pero había 4 tíos arriba al conjunto con el sacerdote
para sujetarle cada uno de los miembros, o sea, miembro, uno en cada mano, en cada pie, para sujetar al voluntario que quería que le sacasen el corazón. Esto de un caciquismo y de un negar estas evidencias. Y por supuesto, pues mira, luego, ¿qué pasa con el cuerpo? Llega abajo de la pirámide y ya lo están esperando pues para llevárselo. Lo que hemos encontrado son los cráneos que estaban pinchados en el Huaychong Panchli. ¿Dónde están los cuerpos? Los cuerpos no están, ¿no? Se encuentran fosas comunes con cuerpos decapitados. Claro, esto casa con la idea de que eran consumidos. Si hacéis una búsqueda en Google, hay multitud de representaciones que a lo largo de la historia pues han estado tratando el tema del canibalismo. Entonces ves multitud de representaciones modernas, antiguas, de todo tipo, fotografías, también el registro arqueológico. O sea, hay huesos de cráneos y de otras cosas pues que han llegado hasta nuestros días y en los que se ve claramente que se estaba practicando un canibalismo. Entonces, ¿qué otras culturas hacían con los cuerpos humanos? ¿De qué manera eran consumidos? El tema documental es enorme, como para andar negándolo. Chichimecas se refiere a la región. Básicamente había varias naciones allí, pero básicamente eran guachichiles y zacatecos. Y entonces estos indios lo que hacían era atacar a todo lo que se moviese, y lo que hacían ellos pues era, te lo describe muy bien el documento del Pérez de Rivas. Entonces él lo que nos está describiendo es la forma en la que estos pues acababan con la gente, y la forma que tenían pues era llevarse la cabeza como trofeo, llevarse brazos y piernas porque es la parte que tiene músculo que se puede comer, y el tronco lo dejaban allí, lo abrían en canal y esparcían todo para dar más miedo todavía, ¿no? Para que la gente llegase allí, viese aquel destrozo y se cagase de miedo. Esto no es, evidentemente, no es ritual, y esto está descrito pues en todo el que estuvo por en aquella zona durante la Guerra del Mistón. Estamos hablando de 1541, 1550, pues todos esos cronistas están reflejando, de una forma o de otra, están reflejando este canibalismo indígena y lo están haciendo, están coincidiendo en el relato. No es un canibalismo ritual, o sea, esto claramente pues es proteínico. Hay un argumento también de que por consumir partes de un guerrero enemigo, pues su valentía y su fuerza se transmitían al consumidor. También tenemos documentos que nos dicen la persona que se consumía la llevaba un guerrero, el guerrero que había ganado en batalla, al contrario, lo había matado, se lo llevaba y lo consumía con toda su familia. Entonces, el defender también que de alguna manera esto se hacía únicamente también de forma ritual para que el alma del asesinado pasase al guerrero que lo había matado, ya pierde cualquier explicación. O sea, que no puedes seguir manteniendo ese tema cuando con esa carne estás alimentando a una familia o a una población. Entonces es difícil de mantener. También nos quieren vender, por otra parte, que es que lo que se consumieran solo, depende del relato, van cambiando la víctima, ¿no? Entonces, si interesan, dicen, no, bueno, es que solo eran el guerrero contrario cuando caía en el campo de batalla. Vale. Pero luego cuando les interesa dicen, no, pues solo eran esclavos, solo se mataban los esclavos. O o solo eran niños de corta edad, o solo mujeres. O sea, dependiendo de lo que interese en el relato, vas cambiando la víctima, ¿no? Defender alguna carece totalmente de sentido. También podríamos pensar que estas actividades pues eran exclusivas de los aztecas, pero lo que tenemos totalmente demostrado y documentado es que este canibalismo estaba extendido por toda América. Que en el libro Presidio explicas muy bien cómo se sabe que ciertas personas españolas habían sido comidas por los indios. Se sabe porque siempre ha habido alguien que lo había contado, tanto algún indio que sabía español como algún superviviente, y lo explicas muy bien en el libro porque si no muchas veces te queda la duda, si se lo han comido, ¿cómo saben cómo ha sido? Pues sí, ahí lo explicas muy bien, que si iban tres franciscanos o tres monjes y uno de ellos se había salvado, es el que había contado lo que había pasado, o si era un grupo de gente como los engorros. Se sabe que ciertas personas españolas habían sido comidas por los indios. Se sabe porque siempre ha habido alguien que lo había contado, tanto algún indio
que sabía español como algún superviviente. Y lo explicas muy bien en el libro porque si no muchas veces te queda la duda. Si se lo han comido, ¿cómo saben cómo ha sido? Pues sí, ahí lo explicas muy bien, que si iban tres franciscanos o tres monjes y uno de ellos se había salvado es el que había contado lo que había pasado. O si era un grupo de gente, cómo los engordaban, los cuidaban para precisamente el día que tocaba tener más alimento. Eso lo tiene muy bien explicado en el libro. Claro, no, y además las referencias van no solo a España, sino van al extranjero también. También hay lo que pasa es que, claro, nos centramos en los documentos españoles que tenemos, en las crónicas españolas, pero las crónicas inglesas o las francesas también hablan de canibalismo. O sea, no esto es algo que solo los españoles lo denuncian, ¿eh? Esto lo llevan denunciando cualquier europeo desde aquella época.